En clases para un público general estaremos conversando un poco sobre los sistemas de coordenadas. Kiobis de este lado. Conversaremos un poco, como siempre, cosas relativamente triviales sobre sistemas de coordenadas. Sistemas de coordenadas. Nosotros, cuando hablamos de sistema de coordenadas, pues nos movemos mucho a la localización o descripción de objetos. Así que nosotros sabemos, o solemos, mejor dicho, describir objetos por alguna de sus características. En nuestro contexto matemático, pues actual, pues será básicamente por sus características geométricas y algebraicas. Dichas características, pues entonces de un modo u otro, pues se van a describir en forma matemática, y si relacionamos un objeto con otro, pues entonces estaríamos describiendo cierta relación entre ellos a través de una relación de posición. Así que hoy estaremos conversando sobre sistemas de coordenadas. Nuestra primera idea nos mueve a una relación entre puntos de una línea recta y números, que es la que nosotros sabemos llamar recta de números reales. Así que vamos a tomar aquí una recta y vamos a crear una relación entre los puntos de la línea recta. La vamos a considerar en este caso completamente desde nuestra perspectiva horizontal, y vamos a asignar un punto sobre la línea que vamos a llamar el origen, y se lo vamos a asignar a un 0. Y lo que estamos haciendo aquí pues es creando una relación entre los puntos de la línea y los números reales. A cada punto le corresponde un número y a cada número le corresponde un punto. Esta relación se describe dado que los números reales están bien ordenados y además tienen la propiedad de completitud. Por referencia al 0 le llamamos el origen y lo localizamos en cualquier punto sobre la línea. En este caso, 0. Lo asignamos con el número 0 y lo llamamos el origen. Por referencia a la derecha, todo lo que esté serán los números positivos, y a la izquierda todo lo que esté serán los números negativos. Así que podríamos tomar de referencia algunos puntos. Vamos a tomar, por ejemplo, aquí el punto 1 y el punto menos 1. Vamos a agregar un par más, 2 y menos 2. Entonces, con esa relación, nosotros podemos localizar puntos sobre la línea que estaremos llamando un sistema unidimensional. Un sistema unidimensional. Usualmente a la recta, pues nosotros le llamamos eje X o simplemente eje de abscisas. Y a la recta, pues, o simplemente recta de números reales. Así que cuando nosotros querramos localizar un punto, en este caso vamos a nombrar el punto por la variable x, aunque en geometría un punto se nombra con letra mayúscula. Vamos a nombrar un x1 igual a 1.5. Pues entonces, si nosotros queremos localizar ese x1, iremos a la correspondencia después de haber marcado el origen con el número 0, pues entonces el 1.5 estaría a la derecha y estaría localizado aproximadamente por aquí. Vamos a marcarlo ahí como
x1. Eso corresponde a una coordenada que nombramos como x1 con una componente que es 1.5. Podríamos escribir x1 paréntesis y el valor correspondiente al punto como número real, que es 1.5. Sería la coordenada x1. Podremos considerar otro x2 igual a menos 0.5. Un número negativo estaría a la izquierda de 0. Para localizarlo, pues entonces sería aproximadamente donde estamos marcando el punto ahora, y estaría localizado x2. Pues esto es lo que nosotros describimos como un sistema unidimensional. Sistema unidimensional. Recuerde que crea o establece la relación entre los números entre los números reales y los puntos sobre una línea recta por las propiedades de orden y completitud que tienen los números reales. Hay otros aspectos geométricos que podríamos discutir, pero será luego de abordar los demás sistemas que usamos regularmente y algunos aspectos de cálculo. Así que vamos a movernos a un sistema R2. Pues trabajemos ahora sí, el sistema bidimensional. En este sistema, nosotros nos interesa básicamente crear una relación entre dos rectas como referencia y los puntos de un plano. Uno de los sistemas bidimensionales que nosotros solemos usar con mucha frecuencia pues es el sistema de coordenadas cartesianas y será nuestro sistema bidimensional de referencia, el sistema de coordenadas cartesianas. Así que vamos a escribirlo así: sistema de coordenadas cartesianas. Sistema de coordenadas cartesianas. Para este sistema nosotros tendremos dos rectas, una recta en la horizontal y una recta en la vertical, que se corten en el punto origen. Recuerde que, como vimos anteriormente, cuando tomamos dos rectas, nosotros marcamos el 0 y lo llamamos el origen de ese sistema, en el caso que teníamos el sistema unidimensional. Así que vamos a nombrar esto eje de las X o eje real X y este Y o eje real Y, que usualmente recalcamos, llamamos eje de abscisas, y el Y lo hemos llamado eje de ordenadas. Eje de abscisas y eje de ordenadas. Entonces, las dos rectas se cortan en un punto que nosotros llamamos el origen, que sería en este caso el origen para ambas rectas, tanto la que está en la horizontal como la que está en la vertical. Ese punto, llamado origen, le podríamos colocar la letra O. Entiéndase esto como una O. Cualquier punto de una región plana que se intente localizar, voy a dibujar una región plana aquí con un garabato, eso es un plano. En concreto, el plano, nosotros vamos a llamar el plano XY. Esa región plana la vamos a llamar el plano XY. Y cualquier punto en esa región plana se va a localizar mediante dos componentes, una que llamaremos X y otra que es Y. Es decir, un punto P tendrá coordenadas X, Y. En este caso vamos a considerar un X sub 0 y un Y sub 0. Ese X sub 0 es un punto sobre el eje de las abscisas, tal que desde el punto P nosotros podemos trazar una línea que cae perpendicular al eje de las abscisas. Usualmente es a través de una línea. Vamos a marcarla aquí. Y esa línea pues se describe como X igual a X sub 0.
y habrá otra línea que desde el punto P va a caer perpendicular hacia el valor de y igual a y sub 0. Y como es recta, pues la describimos como y igual a y sub 0. Vamos a escribirlo así. Entonces, donde se cortan las dos rectas, nosotros localizamos el punto P. El punto P. Puede verse inmediatamente que no es lo mismo tener y sub 0, x sub 0. Porque en este caso nosotros tendríamos una recta con valor y sub 0 y otra recta y igual con valor a x sub 0. Si hay un intercambio entre las coordenadas correspondientes de x y y, no estamos hablando del mismo punto. A menos que x sub 0 sea igual a y sub 0. Dibujemos un nuevo sistema de coordenadas. Un sistema de coordenadas llamado sistema de coordenadas cartesianas, en honor a René Descartes. Entonces, en ese sistema, recuerde que el eje de las axis, el eje de la ordenada, son líneas rectas que se cortan en su punto origen, y por ende nosotros marcamos sobre el eje X los números reales mayores que 0, en este caso hacia la derecha, y los números reales negativos hacia la izquierda. Con respecto al eje Y, los positivos van hacia arriba y los negativos hacia abajo. Por lo tanto, si nosotros queremos localizar un punto A con coordenadas menos 1,2, recuerde que tenemos una recta que debe pasar por x igual a menos 1. Y otra recta que debe pasar por y igual a 2. Donde se cortan las rectas, donde se intersecten, ahí está localizado el punto A. No es que nos interesen esas rectas que tomamos de referencia, simplemente lo estamos conceptualizando. Al final solo nos vamos a quedar con el punto. Así que si yo quiero localizar un punto B con coordenadas 2,1, pues estaríamos localizándolo con respecto a X y con respecto a Y, pero no vamos a marcar los puntos. Ahora simplemente vamos a las líneas de referencia, solo vamos a marcar directamente ya el punto B. Y estamos en un sistema de coordenadas cartesianas. Sistema de coordenadas cartesianas. El sistema de coordenadas cartesianas, recuerde que divide la región plana que consideramos en 4, que llamamos primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante, con algunas características geométricas que describen cada región en particular. Por ejemplo, si queremos describir la región en el primer cuadrante, solo hablaremos para esa porque no es nuestro objetivo abordar mucho más que los comentarios triviales sobre los sistemas. En todo caso, si me interesa describir geométricamente esto que sería para el primer cuadrante, que incluye, por cierto, hasta cerca de los rayos correspondientes, que no van incluidos, porque un punto que se encuentre sobre el eje X o el eje Y se dice que está en el eje X o el eje Y y no pertenecería a ningún cuadrante. Así que ese sería el primer cuadrante. Sería el primer cuadrante. Se caracteriza porque los valores de X son mayores que 0 y Y es mayor que 0. Y esa relación describe una región
en el área en el sistema plano, que en este caso lo describimos con un sistema de coordenadas cartesiano, simplemente como el plano XY. Hay otras relaciones para el segundo, tercer y cuarto cuadrante que no vamos a abordar en este instante. Lo que estamos simplemente por ahora es describiendo la localización propia de los puntos. Algo bastante trivial. El siguiente sistema que vamos a abordar es el sistema tridimensional cartesiano. Sistema de coordenadas tridimensional cartesiano. En este sistema nosotros tendremos tres rectas que se cortan perpendicularmente 2 a 2 en su punto origen. Por conveniencia vamos a nombrar X, Y y Z. Entonces recuerden que las rectas se cortan en el punto origen, el origen de cada uno, perpendicularmente entre sí. Tomaremos por conveniencia la orientación positiva de los números secuenciales en X como esta, así que podemos marcar 1, 2, 3. En Y tomaremos esto como la orientación positiva, 1, 2, 3. Y hacia arriba la orientación positiva de Z. Marcar 1, 2, 3, 4. Entonces recalcamos que los ejes se cortan perpendicularmente entre sí 2 a 2. Es decir, nosotros tendremos que el eje X y el eje Z se cortan perpendicularmente. El eje Y y el eje Z también se cortan perpendicularmente y el eje X y el eje Y también se cortan perpendicularmente. Y creamos el sistema de coordenadas tridimensional. A veces nosotros lo llamamos R3 y el anterior, el sistema de coordenadas cartesianas, pues lo describimos como un R elevado a la 2. Así que R elevado a la 3 nos da la idea del sistema tridimensional. Sistema tridimensional. Cuando queremos localizar un punto P, en este sistema, pues habrá una correspondiente X sub 0, una correspondiente Y sub 0 y un Z sub 0 para describir el punto. X sub 0 será un número localizado sobre el eje X, Y sub 0 un número localizado en el eje Y y Z sub 0 un número localizado en Z. Aquí el punto podrá describirse como planos que se cortan, o el corte entre tres planos descritos por X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0. Eso lo veremos un poquito más adelante en el video cuando estemos utilizando un CAX. Por ahora, si yo quisiera localizar un punto P que esté localizado en 2,2,3, entonces lo que debo hacer es desde el 2 de X me muevo paralelo al eje Y el valor que tiene, que es 2. Así que sería como desplazarnos, ¿verdad? 2 unidades en la dirección del eje Y. Y de ahí desplazarnos 3 unidades en la dirección del eje Z. Desplazarnos 3 unidades en la dirección del eje Z. Vamos a marcar aquí por conveniencia cuáles serían esas 3 unidades para usarla de referencia. Hasta ahí. Entonces, donde hemos llegado está localizado el punto P. Esa relación de localizar el punto P la podemos hacer también partiendo inicialmente desde el Y sub 0 o tanto desde el Z sub 0. Como quiera llegaríamos al mismo punto. Podríamos considerar un movimiento desde Z en la dirección de Y, 3 unidades, y luego, perdón, 2 unidades, y luego 2 unidades en la dirección de X. Igualmente desde Z, directamente 2 unidades en la dirección de X, luego 2 unidades en la dirección de Y, y crearíamos
las relaciones a partir de cualquiera de referencia, ya sea x sub 0, y sub 0 y z sub 0. Y estamos en un sistema tridimensional. Este sistema tiene la peculiaridad de que divide el espacio en 8 sectores que nosotros llamamos octantes. Ocho sectores que llamamos octantes. Podemos marcar aquí X, Y, Z. Un primer octante sería donde, por considerar, no, hasta ahora mismo no hay un acuerdo tal cual para considerar el orden en que consideramos los nombres de los octantes. Pero en este caso vamos a llamarlo a esto primer octante de 8 que tiene. Y la característica que tendríamos aquí es que X es positivo, Y es positivo y Z es positivo. Entonces, el sistema R3 me divide el espacio en 8 octantes. Si seguimos un giro, como indica la flecha, el que está en la parte externa sería el segundo. Si seguimos girando, el que está ahí atrás sería el tercero. Y el que está aquí al lado, entre el tercero y el primero, pues sería el cuarto. Luego podríamos considerar, y esto es una consideración personal, que el que está aquí debajo del 1, inmediatamente pues sería el quinto octante. Y siguiendo esa misma flecha, el que está allá en la parte de atrás, debajo del 3, perdón, debajo del 2, sería el sexto. Allá debajo del 3 sería el séptimo. Y aquí debajo del cuarto tendríamos el octavo octante, cada uno con sus características particulares para describirlo como regiones o conjuntos en el espacio. No vamos a abordar más nada sobre este ahora mismo y vamos a pasar a otro. El siguiente sistema que vamos a describir es el sistema de coordenadas polares. Este sistema tiene la peculiaridad de que se describe mediante un rayo que inicia en un punto que se llama el polo. Tiene un punto inicial llamado el polo. Y el sistema se llama sistema de coordenadas polares y la recta, el rayo se llama eje polar. Entonces, para localizar un punto, él va a describir puntos en un plano, así que vamos a llamar eso un plano H por ahora. Va a describir puntos en un plano con una pequeña característica. Ese punto P que está en el plano tendrá una distancia desde el polo hasta él, que estará descrita por, vamos a describirla por una letra R. Habrá ahí una distancia desde el polo hasta el punto, que la vamos a describir por R. Y habrá una abertura angular, que vamos a nombrarla por Z, tal que ese Z no es más que el ángulo que tiene como lado inicial el eje polar y como lado terminal el segmento que va del polo hasta P. Si nosotros nombramos el polo con una letra O, pues entonces R se va a describir como un segmento que va desde O hasta P. Y Z pues es un ángulo tal que tiene como lado inicial el eje polar y como lado terminal el segmento descrito por R. Entonces cualquier punto P en este sistema se representa por R, la abertura angular. R, la abertura angular. Por conveniencia, nosotros podemos tomar el sistema y describirlo a través de una malla que estarán dados por circunferencias. Aquí vamos a suponer que cada una de estas circunferencias la primera tiene un radio de 1, la siguiente tiene un radio de 2 y así sucesivamente. Así que la rejilla, aquí en el sistema polar, nosotros podremos tomarla
a través de circunferencias. Vamos a tomar el eje polar. Este es el eje polar. Entonces, cada una de las circunferencias que hemos dibujado tienen la primera un radio de 1, la segunda un radio de 2 y así sucesivamente. Por lo tanto, si yo quisiera localizar un punto que está desde el polo a 3 unidades y una medida angular, por ejemplo, de pi cuarto, entonces lo que tendríamos que hacer es ubicar la medida angular de pi cuarto, que es equivalente en grado a 45 grados. Así que con la regla yo lo voy a tomar en forma exacta. Entonces vamos 3 unidades, 1, 2 y 3. Estaría localizado por ahí. Ahí estaría ese punto P. Tomen en cuenta que los puntos P se están representando como R, Z. Entonces, en el sistema polar hay unas pequeñas características. R está descrito como un segmento que va desde el origen al polo, pero lo podríamos tomar como un segmento dirigido, lo que nos lleva a que podríamos considerar algún punto, vamos a llamarlo por ejemplo P asterisco, en la forma menos R, el ángulo. Como R es un segmento que representa una distancia, no tenemos una distancia negativa, así que ese punto P asterisco es equivalente a un punto P que se refleja mediante reflejo mediante el polo, usando el polo, como R, el ángulo más pi, lo que nos da una reflexión con respecto a una línea recta. Vamos a trazar por esa línea, por ejemplo aquí, vamos a trazar esa línea. Entonces, ahí vemos que desde P, usando P como referencia, nosotros podríamos llegar aquí a este otro punto. Vamos a nombrarlo punto B. Ese va a ser un punto B. La cuestión es que ahí tendremos un punto B marcado como menos 3, pi cuarto. Entonces, ese punto menos 3, pi cuarto en realidad corresponde a un punto B' que se describe como 3, pi cuarto más pi. Así que lo que hacemos es girar el punto 180 grados o reflejarlo sobre esa línea recta que hemos colocado. Otra cosa importante en este sistema es que un punto puede tener infinidad de representaciones. Al girar, un giro completo equivale a 2pi. Una vuelta completa equivale a 2pi. Por lo tanto, si yo tengo un punto P1 marcado como 3, 2pi más pi cuarto, estoy localizando en forma similar al punto P con coordenadas 3, pi cuarto. Así que cada vez que yo completo un giro, tengo una representación distinta en coordenadas polares. Así que un mismo punto tiene infinidad de representaciones, cosa que no ocurre en el sistema de coordenadas cartesianas que vimos un poco atrás en el video. Hay una relación entre el sistema de coordenadas cartesianas y el sistema polar, que es lo que ya nos interesa concretamente en nuestros cursos. Y vamos a hablar de esas relaciones. Vamos a nombrar que ese es el eje Y, este es el eje X. Y vamos a dibujar sobre él también un sistema de coordenadas polares. Vamos a marcar el polo en amarillo, el eje polar, perdón. El eje polar, el amarillo va a corresponder al eje polar. Entonces, si yo tengo una región plana, vamos a llamarla H, y yo quiero localizar un punto en esa región plana H, pues entonces podré localizarlo tanto en coordenadas polares como en coordenadas cartesianas.
Vamos a tomar aquí un círculo. Vamos a suponer que ese círculo tiene radio 1. Vamos a tomar otro, suponer que tiene radio 2. Vamos a tomar otro, suponer que tiene radio 3. Entonces, si me interesa localizar un punto, vamos a comenzar con uno genérico P. En coordenadas cartesianas sería X, Y. Así que vamos a asumir que llegamos aquí. Y este es P. Tiene coordenadas X, Y en el sistema de coordenadas cartesianas. Es decir, hay un segmento aquí que me llega hasta X y otro segmento por aquí que me lleva hasta Y. Recordemos que en coordenadas polares pues hay un segmento, que es el segmento R, que va desde el polo hasta el punto. En este caso desde el origen, el segmento R. Entonces note que nosotros podemos crear una relación en función del ángulo y las coordenadas X y Y. Porque aquí tendríamos la distancia en X, una distancia dirigida en Y, vamos a hablar en ese contexto de distancia dirigida, y es fácil ver que X se podrá describir como R por el coseno del ángulo y Y podrá describirse como R por el seno del ángulo. Y R al cuadrado podrá describirse como X cuadrado más Y cuadrado por las relaciones trigonométricas que se desprenden de ese triángulo rectángulo que tenemos ahí. Por ende, cuando querramos localizar un punto en coordenadas polares y tener su relación a coordenadas cartesianas, el punto P con coordenadas X, Y, podrá expresarse de un modo u otro en la forma R, Z, donde R se calculará a partir de que R cuadrado es igual a X cuadrado más Y cuadrado y que Z pues no va a ser más que la tangente inversa, siempre que sea calculable, de Y sobre X. Así que tenemos esas relaciones que permiten llevar un punto entre un sistema y otro sistema. Supongamos que tenemos un punto P en coordenadas cartesianas es igual a 2,2, por escribir algo. Entonces me interesa expresarlo en la forma R, Z a coordenadas polares. Recordando, X, por la relación teníamos que es R por el coseno del ángulo, Y es igual a R por el seno del ángulo, y R cuadrado pues es igual a X cuadrado más Y cuadrado. Y para determinar el valor del ángulo, pues entonces nosotros podemos utilizar la tangente inversa de Y sobre X. Por conveniencia vamos aquí a graficar el punto en coordenadas cartesianas como una aproximación. Tomamos el eje X, el eje Y. Vamos a suponer que esto es 2, que esto es 2. Y localizamos el punto P en coordenadas cartesianas como 2,2. Vamos a expresarlo en coordenadas polares. Recuerde que el R no es más que la distancia que hay desde el polo hasta el punto, que en este caso es equivalente a R igual a la raíz de X cuadrado más Y cuadrado, que en todo caso sería 2 elevado al cuadrado más 2 elevado al cuadrado serían raíz de 8. Lo podemos escribir como 2 por la raíz de 2, dado que la raíz de 8 la escribimos como 4 por 2. Y usando propiedad distributiva, pues llegamos a esa expresión que está ahí. Pues ese sería el R. Por lo tanto, aquí tendríamos 2 raíz de 2 y lo que nos faltaría pues sería el ángulo de giro que hay acá. Entonces lo calculamos Z como la tangente inversa de Y sobre X, que sería la tangente inversa de 1, que medido en radianes sería pi cuarto. La tangente inversa de 1 medido en radianes es pi cuarto. Así que tenemos el punto expresado como 2 raíz de 2, pi cuarto. Luego veremos esto en un CAX, con un poco más de referencias. Tratándose del sistema
tridimensional, repetimos, tratándose del sistema tridimensional, nosotros podemos crear relaciones escribiendo coordenadas en formas distintas. Y para nosotros será útil transferir coordenadas cartesianas a coordenadas que vamos a llamar coordenadas cilíndricas. Vamos a llamar coordenadas cilíndricas. Vamos a tomar aquí de referencia un círculo. Vamos a tomar así en cierta perspectiva, por conveniencia. Vamos a hacerlo un poco más grande, un radio mayor, para visualizarlo mejor. Entonces, marquemos aquí en este sistema tridimensional, esto como Z, escribir en blanco, X y Y. Entonces, un punto que está aquí está localizado en el plano XY. En el sistema tridimensional está en el plano XY. Vamos a nombrarlo P. Y en el plano XY, pues entonces tiene X, Y, 0, porque no tiene elevación en Z. Nosotros podríamos entonces trazar un rayo que vaya desde el origen hasta P y buscar la relación que hay en él para coordenadas polares, tomando la abertura. Y luego, pues, por una especie como de proyección, si lo queremos ver, vamos a considerar que nos elevamos en Z para localizar un punto en el espacio. Este es el punto que queremos localizar, vamos a llamarlo P'. Ese punto P' en el espacio tiene que tener coordenadas X, Y y Z. Entonces, aquí estaremos en un sistema R3 escribiendo el punto en coordenadas cartesianas. Vamos a escribirlo eso. P dado como X, Y, Z tiene coordenadas cartesianas. Coordenadas cartesianas. Pero me interesa escribir a P en función de coordenadas cilíndricas. Vamos a intentar colocar por aquí similar la circunferencia que tenemos en la parte inferior. Bien. Entonces vamos a crear un cilindro. Para localizar ese punto P. Vamos a dibujar algo aquí. Ahí está. Eso que está en la parte interna sería un plano. Vamos a colocarle un cierto color al plano que está ahí. Hay aspectos de cálculo y de transformación de ecuaciones que no estamos tratando ahora mismo, pero lo trataremos en otro video. Aquí solamente las relaciones que tenemos entre los sistemas de coordenadas. Entonces, ese punto P' puede expresarse en coordenadas cilíndricas. Ese punto P' podrá llevarse a coordenadas cilíndricas. Coordenadas cilíndricas. ¿Cómo lo haremos? Bueno, en el plano XY, nosotros sabemos que X es igual a R por el coseno y Y es igual a R por el seno del ángulo de barrido que tenemos marcado aquí Z. Y también sabemos que R cuadrado es igual a X cuadrado más Y cuadrado y que el ángulo es calculable como la tangente inversa de Y sobre X. Como nos estamos elevando en Z, lo que vamos a plantear es simplemente Z igual a Z. Lo que nos lleva a que el punto P' puede escribirse como R, Z, Z. Es decir, las dos referencias que hacen, las dos cuestiones que hacen referencia al punto en el plano XY y el desplazamiento con respecto al eje Z. Y ahí estaría el punto dado en coordenadas cilíndricas. El punto dado en coordenadas cilíndricas. Lo que nos faltaría pues sería una relación a coordenadas que llamamos coordenadas esféricas.
Pero para no tratarlo en otro video, vamos a hacer algunas conversiones aquí entre sistemas antes de pasar al sistema esférico, y vamos a luego a llevar eso a un CAX. Sabemos que si yo tengo un punto P en la forma X, Y, entonces hay un equivalente en coordenadas polares como R, Z. Eso lo tratamos hace un rato en el video. Entonces, podríamos preguntarnos, si yo tengo una ecuación en forma cartesiana, eso representa una ecuación en forma cartesiana, ¿cómo puedo llevarlo a coordenadas polares? Bueno, con las relaciones que ya conocemos, de que X es igual a R por el coseno, en este caso sería cuadrado, Y es igual a R por el seno, también elevado al cuadrado, eso tiene que ser igual a 8 por el valor de X, en coordenadas polares sería R por el coseno. Podemos operar un poco ahí, tendremos R al cuadrado como un factor común de coseno cuadrado más seno cuadrado, que a veces pues es más conveniente escribirlo como seno cuadrado más coseno cuadrado, y tenemos 8 por R por el coseno. Sabemos por identidad trigonométrica que el seno cuadrado más coseno cuadrado tiende a ser 1, entonces nos quedaría R al cuadrado menos 8R por el coseno igual a 0, que es una ecuación en forma polar, pero es simplificable porque tenemos R, factor común, de R menos 8 coseno igual a 0, lo que nos da dos posibilidades. Una, que R sea 0, lo que implicaría que es un punto que está en el polo, y R igual a 8 coseno. Eso es ya despejándolo. Ese R igual a 0 se puede obtener por 8 veces el coseno cuando el ángulo sea pi medio o múltiplo de pi medio. Por lo tanto, podemos concluir aquí en la parte superior, escribir ya eso en otro color, que la expresión x cuadrada más y cuadrada igual a 8x es equivalente en coordenadas polares como R igual a 8 cosenos. Después veremos que eso se trata de un círculo cuando usemos un CAX. Cuando usemos un CAX. Tratándose de las coordenadas cilíndricas que vimos hace un momento, nosotros podemos también hacer transformaciones entre ecuaciones. Siempre es útil la coordenada cilíndrica cuando tenemos objetos que tienen al eje Z como eje de revolución. Así que pensemos en un cilindro. Recuerde que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, x igual a y cuadrado o y cuadrado igual a x, nosotros creamos un cilindro, tal como lo definimos en una clase dentro de cálculo vectorial. Si alguien ve este video, pues es importante que busque relaciones hacia el cilindro. Esto es para tener una representación en función del eje Z. Podríamos dar para Z algunos valores. Podríamos suponerlo desde menos A menor o igual que Z, menor o igual que A, y nos crea una superficie cilíndrica. Nosotros podemos llevar esa superficie cilíndrica a coordenadas cilíndricas. Como es x igual a y cuadrado, pues entonces recordemos que x en coordenadas cilíndricas, vamos a recordar eso, un punto px, yz, que está en coordenadas cartesianas, tiene un equivalente en coordenadas cilíndricas como r, z, z, donde x es igual a r por el coseno, y es igual a r por el seno, y lo demás que queda sobre r cuadrado. Pero con estas dos nos bastaría para trabajar la ecuación. Eso implicaría que lo que vamos a tener es r por el coseno igual a r cuadrado seno cuadrado. Por conveniencia vamos a escribir esto así: r factor común de r por el seno menos
el coseno. Y eso ahí es igualándolo a 0, lo que nos llevaría a un r igual a 0, que serían los puntos que están en el polo, y por el otro lado, r por el seno menos el coseno igual a 0. Trabajemos sobre esta ecuación. La podríamos escribir como r por el seno igual al coseno, perdón, el seno va elevado al cuadrado, hace rato me está escapando eso, va elevado al cuadrado, lo que nos quedaría como r igual al coseno del ángulo sobre el seno cuadrado. Esa es la expresión, pero podemos arreglarla un poquito por identidades trigonométricas y expresarla como r igual a 1 sobre el seno multiplicado por el coseno sobre el seno. Así que nos quedaría 1 sobre el seno como la cosecante y coseno sobre seno como la cotangente. En definitiva, r sería igual a la cosecante por la cotangente. Y eso me estaría representando esa superficie cilíndrica en coordenadas cilíndricas. Pasemos ahora a tratar un poco las coordenadas esféricas. Las coordenadas esféricas. Muy útiles cuando tenemos que hacer representaciones de puntos que no quedarían necesariamente sobre superficies que tengan a z como eje de giro, como eje de simetría. En este sistema partimos de un sistema cartesiano, x y z, tridimensional. Y vamos a ubicar un punto en el espacio con las siguientes características. Vamos a tomar aquí para expresar unas coordenadas polares para un punto que esté localizado en el plano XY, un punto P. Vamos a llamarlo P'. Tendría coordenada x, y, 0. Recuerden las relaciones polares. Hay un segmento desde el origen, que es el segmento R, y una abertura dada por Z. Ese punto, si lo extendemos, lo proyectamos con respecto a una elevación en Z, entonces, si no queda exactamente sobre una superficie cilíndrica, habrá un punto P con coordenada x, y, z, que nosotros podremos utilizar un segundo segmento de localización que vamos a llamar ρ, aquí, y vamos a marcarlo en azul. Ese segmento vamos a llamarlo ρ. Y vamos a establecer una relación, tanto rapidito ya, entre ese punto en coordenadas cartesianas x, y, z, hacia ρ, z, phi. Recuerde que z es la abertura angular que me describe el punto P' en el plano XY. Y phi pues será el ángulo entre el segmento ρ y el eje Z. Aquí hay algo peculiar. En la circunferencia que tenemos abajo, pues veremos que el ángulo Z puede cambiar desde 0 a 2pi. Y con respecto a ρ, no tendríamos que hacerlo de 0 a 2pi. Con hacerlo de 0 a pi,
sería suficiente porque nosotros tendríamos girando al punto P' en el plano XY, y con girar solo phi, con el giro de ρ solo de 0 a pi, sería suficiente para hacer un barrido completo sobre una superficie. Entonces, hay que describir quién será ρ para la localización de ese punto en el espacio. Definir quién es ρ para la localización de ese punto en el espacio. Nosotros sabemos que acá abajo r al cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado. Y tenemos un triángulo rectángulo que describe al x, y, z. Perdón, que al x, y. X como r por el coseno y y igual a r por el seno. Entonces, si nosotros usamos esas coordenadas e intentemos expresarla en función de ρ, lo que nos quedará es que x va a ser igual a ρ por el seno de phi por el coseno de z. Vamos a verlo con detenimiento, cada uno de esos aspectos que están ahí. Ese segmento R nosotros podemos proyectarlo acá arriba. Ese segmento y ese son paralelos, son de la misma longitud. Entonces yo puedo describir ese segmento que será R en función de ρ y el ángulo. Entonces quedará como ρ por el seno de phi. Por eso hacemos el equivalente aquí. Similarmente para y, nosotros vamos a describir a y como ρ por el seno de phi por el seno del ángulo. Entonces, cuando yo quiera describir el x, y, z, vamos a tener esa relación que está ahí. Entonces, el punto en z, que sería en todo caso este segmento dirigido para z, utilizando ρ y phi, z quedaría como ρ por el coseno de phi. Así, un punto P con coordenadas cartesianas x, y, z, recalcamos, se escribe en la forma ρ, z, phi, donde x es igual a ρ por el seno de phi por el coseno de z, y es igual a ρ por el seno de phi por el seno de z, y z es igual a ρ por el coseno de phi. Recordemos eso para ciertas parametrizaciones futuras. Y el ángulo z se puede conseguir como una tangente inversa de y sobre x. Y el ángulo phi, si observamos detenidamente la relación que hay ahí, podríamos escribirla como el coseno inverso de z sobre x cuadrado más y cuadrado más z elevado al cuadrado, lo que nos da las relaciones correspondientes. Esas relaciones son muy útiles para transformar integrales que pueden volverse un poco complejas, poderlas llevar en un contexto a coordenadas polares, coordenadas cilíndricas o coordenadas esféricas. Vamos ahora a ver un poco de esto en un sistema de coordenadas cartesianas. Lo podemos visualizar como R1, R2 y R3. Vamos aquí a GeoGebra a visualizar algunos de los conceptos que hemos estado discutiendo sobre sistemas de coordenadas. En primera instancia, yo puedo trazar una recta. La voy a trazar inclusive geométricamente. Vamos a una herramienta geométrica para trazar una línea recta. Y va a ser la recta que va por aquí, que es equivalente al mismo eje X. Eso es para darle inclusive hasta un color más intenso
nosotros podemos tomar esa recta, ir a propiedades, ver el color. Esto es para asumir que estamos en un sistema unidimensional. Note, por ejemplo, que los puntos A y B solo tienen un valor numérico distinto de 0 con respecto a la coordenada en X. No tenemos elevación en Y. Están descritos solamente sobre la recta, el eje X, que corresponde a Y igual a 0, tal como se describe aquí en la parte inferior donde decimos la recta F. Así que si queremos localizar un punto ahí, vamos por ejemplo a llamar un punto P. Escribamos P mayúscula igual, paréntesis, demos un valor de coordenada menos 0.5 y vamos a agregar un 0. Eso porque va a quedar solo sobre el eje de las X. El eje de las X. Hay que recordar también que el eje de las Y pasa a ser un sistema unidimensional, él solo en sí mismo, sin importar que esté en la vertical. Vamos a borrar todo esto. Y podemos también trabajar sobre, vamos a aprovechar de hacer un par de cosas aquí. Podemos trabajar sobre las propiedades del sistema. Al eje X podemos nombrarlo con una etiqueta, eje X. Al eje Y podemos nombrarlo con una etiqueta, eje Y. Podemos pensar en función de la cuadrícula cómo distribuirla, pero solo vamos a nombrarlo ahí. Tenemos el plano XY. En este caso estaríamos en un sistema bidimensional. En este sistema dimensional, que es el sistema estándar cartesiano, que usamos regularmente, cuando yo quiero marcar un punto, en este caso voy a tener que escribir un igual, por el asunto del software, P igual a 5, menos 2. Ahí tenemos el punto P. Recuerden que cuando hablábamos de la localización del punto, decíamos que teníamos que trazar un segmento o recta que fuera paralelo al eje X y uno que fuera, paralelo a Y perpendicular a X y uno paralelo a X perpendicular a Y. Vamos a los aspectos geométricos de estos segmentos. Para cambiar un poco el estilo, vamos a colocarlo punteado. Ahí tenemos la localización del punto P. Recuerde que hay una recta que va perpendicular a X y otra recta perpendicular a Y, que al intersectarse me producen el punto P. Y estamos en un sistema de coordenadas cartesianas. Pero yo podría trazar puntos también aquí en este propio sistema en coordenadas polares. Vamos a trazar un punto, vamos a llamarlo F, mayúscula. En coordenadas polares aquí escribimos el valor de R, voy a escribir 3, punto y coma, y la medida angular. Y en este caso lo voy a escribir en grados, porque es seguro que el software viene por defecto en grados. Voy a escribir 60 grados. Y está localizado el punto F. En coordenadas polares es 360. Yo podría ubicar otro punto sobre él. Vamos a elegir un punto. Para marcarlo aquí, punto A. Si yo marco un punto en F, vamos a ver si me lo escribió, no me lo tomó en coordenadas cartesianas. Pero podemos escribirlo, no importa. Recuerde que yo puedo nombrar un punto, vamos a nombrarlo H, igual, paréntesis, R, que es 3, multiplicado por el coseno de 60. Voy a escribir directamente 60. Luego coma, 3 multiplicado por el seno de 60. Y tenemos el punto H. Queda exactamente sobre F.
Así que nosotros podemos trabajar en coordenadas polares, en coordenadas cartesianas. En este caso estamos utilizando la calculadora de GeoGebra para representarlos. Vamos ahora a cambiar nuestra vista. Vamos a borrar todo esto y vamos a presentar el sistema de coordenadas tridimensionales. Aquí mismo vamos a cambiar la vista a 3D. Vamos a quitar ese plano y vamos a localizar un punto. Vamos a llamarle P igual a 2,3,4. Ese punto. Habíamos dicho que para localizar el punto, nosotros teníamos que considerar tres planos. X igual a 2, Y igual a 3 y Z igual a 4. Donde se cortan esos tres planos, nosotros vamos a tener el punto P. Vamos a cambiar el color aquí para visualizarlo un poco mejor. La diferencia entre los tres. La intersección entre los tres planos me produce el punto P, que es la forma en que nosotros lo localizamos. La recta que está en R, en rojo, es el eje X. Podemos colocarle su etiqueta. Y el eje Y a ZZ. Z el que está en azul y el que está en verde pues es Y. Ahí estamos localizando un punto que estaría en el primer octante. El punto P en un sistema tridimensional. Vamos a borrar todo esto y vamos a hablar de octantes. Si yo escribo X igual a 0, voy a generar un plano que es el plano que definen Y y Z. Si tomo Y igual a 0, defino un plano, vamos a cambiar el color, que es el plano, vamos aquí a las propiedades de esto, color, que es el plano XZ. Y si tomo Z igual a 0, tendré el plano XY. Vamos también a cambiarle el color, verlo de otra perspectiva. Ahí está. Entonces, esta primera región que está de frente aquí, podemos decirle sector, sería el primer octante. Este que está aquí, según nuestra convención, sería el segundo octante. Este sería el tercero y este que está aquí sería el cuarto. Entonces, volviendo a nombrar, en la parte inferior tendríamos el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo octante. Los planos, X igual 0, Y igual 0, Z igual 0, dividen el sistema tridimensional en octantes. Entonces, si yo quiero un punto en el cuarto octante, X es positivo, así que voy a tomar un número positivo para X, por ejemplo 3, Y es negativo y Z es positivo. 3, menos 2, 4. Entonces note que ese punto está ahí en el cuarto octante, con esa característica. X es positivo, Z es positivo y Y es negativo. Esperemos que estos conceptos iniciales pues les sean de mucha utilidad. Quedará pendiente, o nos quedaría pendiente abordar aspectos algebraicos y geométricos simultáneamente sobre funciones y ecuaciones para ver los puntos sobre el cálculo. Y de ahí todo lo que se desprende, inclusive los aspectos de derivadas, integración y otras cuestiones. Así que pausamos este video por ahora. Estábamos en clases para todo público.